La increíble noticia que trascendió el 9 de octubre de 1989 fue una de las más sorprendentes de esa época en cuanto al fenómeno ovni se refiere. Aquí una muestra del teletipo de la agencia EFE, que a su vez recoge el cable original de la agencia TASS. Científicos del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volador no identificado, y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paseo por el parque. Una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolando el parque. Luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron una, 2 o 3 criaturas con formas humanas, así como un pequeño robot. La información de la agencia estatal ofrecía otros pormenores. Los extraterrestres medían 3 o 4 metros de alto, pero tenían unas cabezas muy pequeñas. La TASS confirmó que hicieron varias apariciones, 3 como mínimo, en aquella jornada. El momento UFO se produce en un contexto ochentero de enorme credulidad y pasión hacia las visitas alienígenas. La novedad del caso soviético consistía en que la Unión Soviética no formaba parte de semejante contexto occidental. Por eso tenía sentido otorgar cierta verosimilitud al relato de los testigos, que principalmente fueron unos niños. Igual que sucedió en Fátima, y que evocaron con bastante consenso los desperfectos que provocó en un árbol. El aterrizaje de la nave espacial. El 27 de septiembre de 1989, en Voronezh, en la ex Unión Soviética, lo que hoy sería Rusia, varios niños afirmaron haber visto un alienígena de 3 ojos con una escolta robótica que habían bajado de un ovni. Los niños testimoniaron que el alienígena medía unos 3 metros de altura. La nave, según el testimonio de los testigos, aterrizó en las afueras de la ciudad de Voronezh. Poco después, el alienígena apareció y, al ver a un joven, le disparó una especie de arma, haciendo que se desvaneciera ante los ojos de las demás personas que le rodeaban. Por la violencia de este incidente ovni, que supuestamente ocurrió en Voronezh, fue publicado por primera vez en Occidente, en los Estados Unidos. La historia se hizo pública originalmente el 11 de octubre de 1989, pero su origen fue el periódico estatal ruso TASS. ¿Qué dice el informe sobre ovnis en Rusia? El informe oficial relata las aventuras de varios niños pequeños que afirmaron haber visto a un alienígena de 3 ojos con una escolta robótica. Hay varios elementos importantes que hay que tener en cuenta en relación con este caso extremadamente extraño de un encuentro cercano en la ex Unión Soviética. Los detalles oficiales del caso fueron aportados por Henryk Silanov, jefe del Laboratorio Geofísico de Voronezh, brindó información a la agencia de noticias TASS. Silanov declaró que los medios de comunicación se tomaron una enorme libertad creativa con su informe, por eso no crean todo lo que oyen de TASS, declaró. ¿Qué informaron los medios de la ex Unión Soviética sobre la visita alienígena de 1989? La agencia TASS había informado al mundo que los científicos rusos habían confirmado que una nave espacial extraterrestre que transportaba gigantes con cabezas diminutas había aterrizado en Voronezh, una ciudad de más de 800.000 habitantes situada a unos 480 kilómetros al sureste de Moscú. La agencia afirmó que 3 de estas criaturas gigantes habían salido del ovni que fue descrito como una gran bola brillante. Se dijo que estas extrañas criaturas se paseaban por un parque cercano, acompañadas de un amenazante robot. TASS fue el único medio de comunicación que publicó la historia en la ex Unión Soviética. El periódico oficial Pravda no quiso publicar ni comentar la extraña historia. En defensa del relato de TASS, una reportera soviética del medio Skaya Kultura dijo que la agencia soviética seguía la regla de oro del periodismo y el lector debe saberlo todo. El relato de TASS afirmaba que el ovni aterrizó en Voronezh el 27 de septiembre de 1989, a las 18:30. A esa hora, unos niños que jugaban al fútbol fueron testigos del suceso, y declararon que un resplandor rosado precedió al descenso de la inusual nave voladora. El resplandor rosado se convirtió en un rojo intenso cuando tocó tierra. La mayoría de los testigos describieron el objeto como un disco aplanado y una multitud se reunió rápidamente y miró a través de una escotilla que se abrió. Según TASS vieron a un extraterrestre de 3 ojos de unos 3 metros de altura,
vestido con un mono plateado y botas de color bronce y con un disco en el pecho. El relato de TASS también afirmaba: un niño gritó de miedo, pero cuando el alienígena lo miró, con los ojos brillantes, se quedó callado, sin poder moverse. Los espectadores gritaron, y el ovni y las criaturas desaparecieron. Según el informe, unos 5 minutos después volvieron a aparecer. El alienígena tenía un objeto similar a una pistola, un tubo de unos 30 centímetros de largo, que apuntó a un chico de 16 años no identificado, haciéndolo desaparecer. El extraterrestre entró en la esfera que tenía el ovni, que luego despegó. Al mismo tiempo, el chico reapareció. Los niños y los testigos presenciales del fenómeno anormal han sido interrogados por los trabajadores de la policía y los periodistas, escribió Evgeny Efremov, corresponsal en Voronezh del diario soviético Skaya Kultura. Efremov agregó que no hay discrepancias en la descripción de la propia esfera ni en las acciones de los extraterrestres. Además, todos los niños que fueron testigos de este suceso siguen teniendo miedo, incluso ahora. Los dibujos de los niños que habrían visto el ovni en Voronezh. Algunos de los niños que supuestamente fueron testigos de los sucesos de Voronezh realizaron varios dibujos. Los residentes de Voronezh, entrevistados meses después, afirmaron que habían observado este ovni y a sus tripulantes no solo durante el incidente mencionado, sino también muchas veces el 21, 23 y 29 de septiembre y el 2 de octubre, entre las 6 y las 9 de la tarde. En algunos de estos supuestos avistamientos se trataba de una criatura diferente que variaba tanto su tamaño como su color, pequeña, con la cara de color verde grisáceo y con un abrigo azul que parecía un impermeable suelto. Los ovnis de Voronezh y la caída de la Unión Soviética. Para muchos, estos avistamientos de ovnis de Voronezh presagiaron la caída del comunismo y fueron una señal del cambio de los tiempos. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y el 3 de octubre de 1990 se concretó la reunificación de Alemania y poco después Berlín volvió a ser la capital de todo el país. La caída del muro marcó el final de la Guerra Fría y anticipó el colapso del mundo soviético. Entre 1990 y 1991, los países que formaban la Unión Soviética comenzaron a independizarse. De esta manera, en diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, dejó de existir. Hasta la actualidad no se han desmentido los hechos por parte de los supuestos testigos, aunque sí por parte de los investigadores y del gobierno de la actual Rusia, intentando, como siempre, tapar todo lo relacionado al fenómeno ovni.